Por supuesto que presentar al doctor Lorenzetti, bueno, yo podría recurrir al fácil expediente de lo que es público y notorio, pero los civilistas tenemos una muy buena costumbre que son las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en las cuales tenemos la posibilidad de dialogar. Y el diálogo y la mesa de diálogo tienen esa magia que nos hace creer que todos los que estamos en el diálogo somos iguales. Nunca fue mi caso. Pero lo que sí quiero decir es que he escuchado a Lorenzetti, junto con otros, en el diálogo en esas jornadas. Entonces yo quiero repasar lo que son los fundamentos y los sustentos que tiene Lorenzetti como jurista. Para mí, Lorenzetti leyó como nadie lo que fue la justicia contractual. Tema que no le pertenece a él, le pertenece a su maestro, pero lo leyó y lo amplió como nadie, allá en los tempranos 80s. Posteriormente, y como corolario de aquello, trabajó el derecho del consumidor como nadie. Junto con otra gente de su generación, Atilio Alterini, Roberto López Cabana, Gabriel Stiglitz. Pero ensanchó el derecho del consumidor porque, a mi modo de ver, le dio una pizca enfocada no solamente en el reconocimiento de las garantías, sino en el reconocimiento de la tutela efectiva. Cada cosa que estoy diciendo está jalonada en la historia de Ricardo Lorenzetti con un libro. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a Derecho de los Consumidores, estoy refiriéndome al libro sobre acciones colectivas, estoy refiriéndome a cuestiones como esas. También recorrió la responsabilidad civil. Miren ustedes, alguna vez me hizo reflexionar hablaba de la cuestión de la responsabilidad médica y hablaba de la necesidad, qué injusto o qué poco útil el sistema, que era muy difícil para la parte actora probar la responsabilidad médica y tenía que recurrir a una denuncia penal para acreditar la relación de causalidad las más las veces. Los dos pierden. Esa visión es una visión estratégica del derecho que es muy interesante que haya llegado al lugar máximo de la justicia argentina, porque creo yo, y esto es acorde al tema que vamos a ver hoy, el balance y las perspectivas del código seguramente la vamos a tener en términos justamente de esa perspectiva. Entender al derecho como una herramienta para el humanismo actual. Así que gracias, Ricardo, por venir hoy, muy amable. El micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de controlar los horarios. Bueno, es un gran honor estar aquí con ustedes también. Como Aida, he venido en numerosas oportunidades. Y la verdad, ustedes habrán visto esa pasión de Aida y es la mía también. Nosotros hacemos esto con mucho cariño y sobre todo con mucha pasión. Creemos en los ideales que nos impulsan y lo hacemos constantemente porque creemos que colaborando entre nosotros podemos hacer un país mejor y eso se hace a través del derecho. Creo que todos nosotros compartimos eso y lo hacemos constantemente por todo el país, incluso en otros países. En el Colegio de Abogados este es un momento muy importante, me adhiero también a este saludo por los años, pero también por la trayectoria. Siempre el Colegio de Abogados de San Isidro y también todos sus integrantes han sido durante muchos años un modelo, ¿no? De modelo de gestión, de comportamiento y de elaboración jurídica. Yo voy a tratar de desarrollar algunos de los temas que me han sido asignados, también abarcando distintos aspectos, porque lo primero que me parece importante señalar es que nosotros vivimos en un mundo complejo y la idea de esta codificación ha sido aportar nociones simples para entender un mundo complejo. Entonces vamos a tratar de presentar los principales y estructurantes principios que tiene esta codificación para que entendamos cómo movernos, porque si no damos ideas simples para que los hombres y mujeres de este país se puedan comportar y aplicar el derecho, verdaderamente no sirve. La primera cuestión a la cual aludió Aida es esta diferenciación entre la esfera constitucional o la esfera del derecho público y la esfera del derecho privado. Hace muchos años, principalmente en el siglo XIX, había una constitución y había un derecho privado en esferas totalmente separadas,
pero era un modelo de codificación coherente, y lo que había era una coherencia hecha por el legislador. El Código Civil argentino, la Constitución argentina eran claras, y la única tarea que tenían los abogados y abogadas era aplicarla, lo mismo que los jueces y juezas. Pero en el siglo XXI ha ocurrido un proceso muy diferente, porque ya no es tan clara esa coherencia a priori hecha por el legislador y de manera general, sino que la coherencia ahora es a posteriori, hecha por quienes aplican la ley, los jueces y las juezas y los abogados y abogadas. Es decir, es un modelo absolutamente distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque ya no tenemos solo la Constitución y el Código, sino que tenemos una multiplicidad de fuentes. Y esto es muy sencillo de entender, porque hoy no hay una demanda que solo cite un artículo de una ley. Todos nosotros hemos hecho alguna vez demandas y empezamos a citar una ley, la Constitución, tratados internacionales, jurisprudencia. Entonces lo que se hace es un diálogo de fuentes en el caso. Lo mismo hacen las sentencias. Ya no hay sentencias en ningún área en la cual uno simplemente cite un artículo de una ley. Es una relectura del sistema en el caso. Esto, que forma parte ya de la práctica cotidiana hace muchísimos años, es lo que hemos intentado hacer en el Código con los artículos 1 y 2, que hablan de pluralidad de fuentes. Pluralidad de fuentes significa que todas las sentencias y todas las demandas en todos los ámbitos implican una relectura del sistema en el caso. Esto nos cambia también la idea de división entre las especialidades constitucionalistas o privatistas. Hace muchos años, recién cuando Aida hablaba me acordaba, en 1995 yo publiqué un libro, porque esto ya me llamaba la atención, diciendo que había una suerte de Big Bang, de una explosión del sistema descodificado, y ya no era nada claro porque había leyes del consumidor, ambientales, de familia, derecho comercial. Había una comunicabilidad de principios. Esto es lo que hemos hecho en el Código actual. Es decir, las disciplinas hoy las hacen los abogados, las abogadas, los académicos, las académicas. Es una lectura del sistema. No hay nadie hoy que pueda decir yo soy un constitucionalista si no lee los tratados internacionales, la Constitución, las normas de aplicación efectiva que están en el Código, como bien lo explicó Aida, las normas que están en la legislación y la jurisprudencia. Es decir, la lectura no es dentro de la Constitución, es una lectura vertical de todo el sistema. Lo mismo sucede con quien dice que es especialista en familia. Cita los tratados internacionales, la Constitución, el Código, la jurisprudencia, las leyes. Y lo mismo les pasa a quienes están en materia laboral, en materia de ambiental, en todas las materias la lectura es vertical. Por eso este es un primer gran cambio que instaura este código, que es separar la idea de las disciplinas de la idea de la aplicación del derecho. Podemos tener una visión de la Constitución y otra visión del derecho privado, pero el sistema es único. Y por eso, cuando nosotros decimos ideas simples, es que hemos tratado de que los principios que están en la Constitución también estén en el derecho privado. Y entonces hablamos de comunicabilidad de principios. Y por eso es que es más simple ahora que antes entender el sistema de derecho. Porque antes teníamos una Constitución de origen anglosajón, norteamericano, y un derecho privado de tradición europea. Una especie de discordancia. Hoy tenemos un sistema más coherente. Esta comunicabilidad de principios nos permite afirmar algunos grandes vigas estructurales del sistema jurídico argentino. El primero es que nosotros tenemos derechos individuales, pero esos derechos individuales, por ejemplo, ejercer una industria lícita, consumir, casarnos, divorciarnos, todos ellos tienen que estar ajustados a un principio más general que es el de sociabilidad de los derechos.
Entonces acá tenemos una primera línea que es de comunicabilidad de principios. Los derechos individuales se ejercen, pero deben ser compatibles con el orden social. Por eso está la buena fe en el primer lugar, en el título introductorio. Los derechos económicos se ejercen, consumir, la industria lícita, pero sin desnaturalizar el mercado, y por eso hay una compatibilidad entre las leyes de defensa de la competencia, la Constitución que defiende la competencia y las normas del Código actual que hablan de evitar el abuso de posición dominante. Podemos ejercer cualquier actividad, sea consumir o también producir, pero debemos proteger el ambiente. Entonces, todos los derechos individuales se ejercen, pero deben ser compatibles con el orden social, con el orden económico y con el orden ambiental. Esta es otra idea simple que nos sirve para resolver casos, como vamos a ver. Siempre hay una función ambiental, social y económica de los derechos, que permite que la justicia ejerza un juicio de ponderación, de equilibrio en cada uno de esos casos. En todos estos casos, la Constitución nos provee derechos fundamentales, pero esos derechos fundamentales están aplicados luego en el Código. Vamos a ver esta relación en concreto. No es una relación abstracta, es una relación muy concreta. El primer elemento que es importante es la operatividad de los derechos fundamentales. Nosotros ya tenemos una extensa jurisprudencia donde decimos que los derechos que están en la Constitución se aplican a las relaciones privadas. Esto que en algunos países se sigue discutiendo, en Argentina está clarísimo. Un segundo elemento importante es lo que denominamos la carga argumentativa. En una sentencia de la Corte, que es de Sociedad Rural Argentina, dice: los derechos fundamentales son reglas que permiten distribuir la carga de la argumentación. Quien quiera limitar o restringir un derecho fundamental tiene la carga de dar las razones para hacerlo, ya sea en la elaboración de la ley o en el juzgamiento judicial. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de la persona recién ahí citaba algo muy relevante, que es históricamente cuando había alguien con una capacidad diferente, se lo tutelaba, se lo limitaba, se lo protegía restringiéndolo. Ahora esa restricción no existe. En realidad lo que se hace es promover la capacidad. ¿Por qué? Para restringir la capacidad de una persona es necesario argumentar por qué razón. Y esto ya está en el Código, en unos numerosos artículos de la parte general, sobre todo cuando se habla de internaciones. Nosotros tuvimos un caso que es el origen de esto, que es el caso Tufano en la Corte Suprema, en el cual una persona estuvo internada muchísimos años, más de 20 años, hasta que alguien detectó que estaba abandonado. Entonces, para internar a alguien, para limitar su capacidad, uno tiene que entender que esa persona tiene derechos fundamentales y la carga de argumentación la tiene quien pretende limitarlos. Estos derechos fundamentales que son operativos en el campo privado, que invierten la carga argumentativa, a su vez, tienen una protección importante en nuestro sistema actual, porque históricamente todos los derechos fundamentales estaban protegidos, pero con indemnizaciones. Y nosotros acá reformulamos fundamentalmente este punto porque la historia mostraba que todos hablábamos de muy lindo proteger la persona, pero si uno quiere entrar en una propiedad, lo que puede hacer es querer ocuparla, pero si el propietario no me la vende, no la puedo ocupar. Y si yo la ocupo igual, por más que deposite una indemnización, este propietario me echa. No puedo hacerlo si no tengo su consentimiento. Esto lo escribió Melamed y Calabresi y Melamed hace muchos años en un artículo sobre este tema. La propiedad estaba protegida con una tutela preventiva o inhibitoria en el derecho romano. Pero si nosotros queremos insultar a alguien, afectar su honor, afectarlo discriminándolo, lo podemos hacer pagando una indemnización. Es decir, no había tutela preventiva para todos los derechos fundamentales. Entonces, este es otro cambio central, porque hoy tenemos
que estos derechos operativos que invierten la carga probatoria, que existen en el derecho privado, tienen tutela preventiva y resarcitoria. Es decir, podemos detener a alguien antes de que los afecte. Y eso está en la función preventiva de la responsabilidad civil. Acá tenemos que relacionar los derechos fundamentales de la Constitución, los derechos personalísimos que están en los artículos 52 y siguientes, y la tutela preventiva que está en el 1710. Esto tiene muchísima aplicación práctica, por eso digo, pensemos de modo simple. Esto es claro. Ahora, se aplicó muchísimo. Por ejemplo, en materia de derechos individuales, yo voy a citar solo algunos fallos de la Corte, se reconoció el derecho a la muerte digna. Se reconocieron derechos de autodeterminación en el caso de transfusiones de sangre. Los testigos de Jehová, el caso Albarracín, que fue un caso realmente muy duro para resolver. Se autorizó el uso de células progenitoras, también un caso del Incucay. Se autorizó la internación de personas con padecimientos mentales. Se defendió la autonomía de la mujer en sus decisiones individuales. Este caso, que es el caso Mujeres por la Vida, que llegó a la Corte porque había una asociación que defendía la vida y pretendía, mediante una acción colectiva, que los tribunales prohibieran que las mujeres usaran mecanismos anticonceptivos, motivó que nosotros analizáramos esto. Yo recuerdo muy bien, hicimos un trabajo con Carmen Argibay, frenando esto. No hay nadie que tenga ese derecho, porque el derecho es el de la individualidad personal, que es algo logrado históricamente con muchísimo esfuerzo, y no hay nadie, ninguna asociación puede entrometerse en la vida privada de una mujer para decirle qué es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Este fallo, Mujeres por la Vida, fue muy importante, y desde ahí, ese fallo y muchos otros que he mencionado, y hay más todavía, permiten afirmar un primer sector de los derechos fundamentales, que es la protección de la individualidad personal, lo que antes denominábamos privacidad. Pero leemos la Constitución, leemos los artículos 52 y siguientes, y leemos la tutela preventiva y resarcitoria, y tenemos protección de la individualidad personal y el derecho de cada uno a decidir la vida como quiere. También en los derechos fundamentales se aplicó en el campo de los derechos sociales. Por ejemplo, la Corte resolvió el derecho de acceso a la vivienda. Esto es interesante por algo que decía Aida, porque en este caso, que era una persona que vivía en la calle, se resolvió el acceso a la vivienda porque era una situación extrema. Era una mujer enferma con un chico muy pequeño, también enfermo, vivía en la calle. Entonces se hizo una audiencia pública que ustedes pueden ver en el Centro de Información Judicial. Un debate duro porque tampoco se puede hacer que todo el mundo tenga derecho a la vivienda, pero en un caso donde tenemos el derecho y por el otro lado el riesgo de la vida humana, hubo que resolverlo. Lo interesante es que se concedió el derecho a la vivienda a una persona que no era argentina. Y por eso acá el fundamento es que los derechos son humanos, no son de los ciudadanos o ciudadanas. No se requiere la ciudadanía, porque si no le hubiéramos dicho, no, mire, vaya a reclamarlo a Bolivia. No, se le reconoció por su carácter humano. Y esto es muy importante en el mundo actual, donde en general hay muchísimos países que solo reconocen los derechos fundamentales a los ciudadanos o ciudadanas. También se reconoció el derecho a la alimentación de manera preventiva. Hablamos de derechos sociales, en el caso de Formosa, donde había también riesgo de vida, había inanición de niños y niñas. También se reconoció el derecho al agua potable, que es Kersich, el caso Kersich. El derecho a la educación, en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso a las prestaciones de salud. Es decir, hay muchísimos casos de derechos fundamentales sociales que tiene otra estructura normativa, en la cual no voy a exceder, pero lo importante es entender que acá está la Constitución, el derecho privado aplicado. Es decir, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. El Código lo que hizo es
desarrollarlos de manera específica. También es interesante mencionar en el plano de la igualdad la jurisprudencia de la Corte en materia jubilatoria, porque hubo muchísimos casos donde se reconocieron derechos fundamentales para las personas adultas, mayores, el ingreso de los jubilados, Badaro, la protección de la actualización de las remuneraciones, protección de los importes ingresados. Pero a mí me gusta leer, porque he visto de que acá el tema de la igualdad se trató. Hay un caso que es Iskowicz, donde nosotros escribimos unos párrafos que son interesantes porque están sacados de John Rawls. Dice, todos los individuos tienen derechos fundamentales con un contenido mínimo. Esto es importante en la igualdad, el contenido mínimo de los derechos fundamentales, para que puedan desplegar plenamente su valor eminente como agentes morales autónomos, algo que también dijo Aida. Es decir, contenido mínimo. La igualdad real de oportunidades requiere una base mínima, que constituyen la base de la dignidad humana y que esta Corte debe proteger. Un principio de justicia que goza de amplio consenso es aquel que manda a desarrollar las libertades y derechos individuales hasta el nivel más alto, compatible con su igual distribución entre todos los sujetos que conviven en una sociedad dada, así como introducir desigualdades excepcionales, algo que mencionó también Aida, con la finalidad de maximizar la porción que corresponde al grupo de los menos favorecidos. Es decir, esto es clarísimo, clarísimo, la base mínima y algunas desigualdades, que es discriminación positiva, para los casos de los más vulnerables. También podemos notar esto de los derechos fundamentales, cómo se aplican en el campo del derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque acá tenemos la vulnerabilidad, que es económica y es cognoscitiva. El Código hizo también una gran transformación al dividir la parte general de contratos, denominamos a esto fractura del tipo contractual, y esto permite que hoy tengamos las relaciones entre iguales en los contratos y las relaciones entre desiguales. Y este derecho del consumo también tuvo muchos fallos de aplicación. En la Corte Suprema se habló del sobreendeudamiento de los consumidores, en el caso Rinaldi, que esto es algo muy actual, que nosotros lo hemos incluido muchísimo en todo el desarrollo del código, porque es importante que entendamos que hoy es uno de los grandes problemas. Es muy fácil endeudarse por la oferta de crédito y por la facilidad que significa el celular para contratar, para pagar. Antes costaba mucho contar el dinero y no estaba mal contar el dinero. Y cuando se habla del dinero digital en el mundo actual, se habla para combatir lo que denominamos el lavado de dinero. Pero el lavado de dinero son grandes montos que están muy lejos de lo que hacen los usuarios y consumidores. En cambio, los usuarios y consumidores, que cada vez más son impulsados a endeudarse, necesitan una protección especial, que es la refinanciación de la deuda. Es un fenómeno muy actual. Y además hemos tratado de proteger a los consumidores no solo con todas las normas que regulan la relación de consumo, la publicidad inductiva, todo lo que mencionó Aida, sino también en el acceso, el paradigma del acceso a la justicia. Por ejemplo, hay dos aspectos solo para mencionar. Uno de ellos es el tema de la prueba, porque el 1735 introdujo la teoría de Jorge Peirano de las cargas probatorias dinámicas. Esto hoy tiene mucha importancia, como vamos a ver, en el mundo digital. ¿Por qué? Porque la prueba en el mundo digital es casi imposible. Y si ustedes se fijan hoy, todos estamos desenvolviéndonos en el mundo digital, y cuando hablamos de que hay que hacer esto y lo otro en las relaciones comerciales o de consumo, la realidad es que la mayoría de esas normas no se pueden aplicar en el mundo digital si no tenemos otra actitud. Esta norma permite que los jueces y juezas exijan a la otra parte la posibilidad, como lo hace la Directiva de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial, exhibir
¿Qué hacen los logaritmos, los algoritmos? ¿Qué hacen los autores lejanos que son desconocidos? Es decir, exigir a la otra parte ponerlos en igualdad probatoria. Y otras normas interesantes también en esta materia son las de acceso a la jurisdicción y a la ley, porque litigar hoy es muy difícil y el 2654 y 2655 que están en el campo del derecho internacional privado permiten que los usuarios y consumidores litiguen en su domicilio y con las normas de su domicilio. Que esto también es muy práctico y muy relevante, porque cuando uno compra en internet y compra por cualquier página, hace un clic y ese clic significa que adhiere a una cantidad de normas y cláusulas abusivas que pueden ser cuestionadas. Ahora, ¿dónde? Hasta la sanción del código era un problema muy serio, porque eso lo remitían a uno a tribunales arbitrales digitales o jurisdicciones extranjeras lejanas. Esto lo hemos transformado para que sea práctico, para que pueda ejercerse en el domicilio y en el lugar. Entonces, hemos hablado de que hay una estructura de comunicabilidad de principios y estos derechos fundamentales, que son de la persona individual, los derechos sociales de los adultos mayores, la igualdad y los derechos vinculados a los consumidores y usuarios, no son lo único, porque la Constitución también habla de los derechos de incidencia colectiva y el Código también desarrolla esta comunicabilidad de principios al establecer que también protegemos el ambiente y todos los bienes de incidencia colectiva. Por eso es que ya existieron muchísimas acciones que invocan el Código, básicamente dos textos. El primero es el artículo 14, que es una innovación en el derecho comparado, porque nosotros decimos el abuso del derecho respecto de los derechos de incidencia colectiva, es decir, podemos ejercer cualquier derecho, pero conforme el artículo 240 y 242 no podemos destruir la fauna, la flora, la cultura. Esto tiene un desarrollo extraordinariamente importante en el mundo de hoy, y ya tenemos muchísima jurisprudencia. Tal vez el caso en el cual nosotros trabajamos más en la Corte en aclarar esto es Alavi. Alavi, que viene de una antigua tradición que discutíamos hace muchos años con un querido amigo de Brasil, Antonio Herman Benjamín. Nosotros poníamos este ejemplo, que a mí me gusta repetirlo porque es muy sencillo y explica bien cómo funciona el sistema. Si hay agua contaminada y la beben dos personas, estas dos personas se enferman o fallecen, tenemos una acción que todos conocemos, indemnización de daños individuales. Si la beben 1 millón de personas y todas se enferman, seguimos teniendo acciones individuales. Lo que hay es un problema de organización de la justicia. Hay una causa común y hay una multiplicidad de intereses individuales homogéneos. Esto dice Alavi y está tomado también del American Law Institute, que tiene un restatement que se basa en el derecho de la agregación, es decir, cómo se hace para litigar con muchos casos. Pero acá siguen siendo individuales. Ahora, si hay dos pájaros que beben el agua y se mueren, ahí no hay derechos individuales, no hay un dueño de los pájaros o de la especie. Ahí hay un derecho de incidencia colectiva. Es decir, hay una diferencia ontológica en la concepción. Podemos litigar en representación de un curso de agua, de la cultura o de cualquier bien ambiental, pero no somos los dueños, son indivisibles y de uso común. Entonces, esto lo explicó muy bien el fallo Alavi, y a partir de Alavi tenemos muchísimos precedentes que usan estas normas del código de manera frecuente, sin ningún inconveniente, y esto ha agilizado sobre todo la participación social en las discusiones públicas. Y esto es muy importante, porque nosotros sabemos que estamos en una época en la cual está en riesgo la naturaleza y por lo tanto está en riesgo la salud humana. No hay salud humana si no hay salud de la naturaleza. Y sin embargo, pueden ustedes registrar todo lo que se habló en Argentina en los últimos 2 o 3 años. No hay
un solo discurso público hablando de la protección ambiental. No figura en la agenda, pero sí está en la Constitución, está en el Código y está en la agenda de los hombres y mujeres de la Argentina, porque los chicos y chicas, sobre todo, son muy conscientes de que nosotros necesitamos un futuro. Y las normas del Código están para proteger, y por eso la Corte, tal vez la jurisprudencia más relevante que se conoce en el extranjero de la Corte es aplicar esto en el causa de Riachuelo, la Picasa, los glaciares, la protección de los glaciares, en el caso Barrick, es decir, siempre protegiendo bienes comunes ambientales. También el tema de la deforestación, que es tremendo en la Argentina. Seguimos deforestando sin ninguna preocupación y la realidad es que en el caso Salas, la Corte en Salta aplicó un criterio de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza que significa que cada autorización para edificar necesita ser comparada con las demás. Es decir, el estudio de impacto ambiental sistémico, acumulativo, porque decían, bueno, autorizamos esto, pero no pasa nada, autorizamos este otro, tampoco pasa nada, no, pero tienen que ver todo junto, cuál es el impacto de todas las autorizaciones en conjunto, y ahí sí hay impacto ambiental. Ni hablar de lo que pasa en nuestras ciudades aquí, cuando se construye arrasando espacios verdes o sobre humedales. Esto es arruinar nuestro futuro. Entonces, prestemos atención que tenemos los instrumentos para trabajar, para movernos, para ser activos, para participar en defender nada más y nada menos que el futuro de nuestros niños, porque los vamos a dejar sin futuro. Esta es la triste realidad. En el tema de aguas, por ejemplo, si ustedes prestan atención, nuestros abuelos y abuelas usaban el agua sin pagarla y sin límite. Nosotros ya tenemos límites y pagamos. Y hay ciudades en las cuales hay estrés acuático. Entonces le dicen, mire, usted no se puede bañar, no puede llenar la pileta, usted va a utilizar una casa, quiere autorizar una casa con un jardín, no puede porque en el jardín va a usar agua. La ropa que todos usamos consume agua desde que comienza la producción hasta que se usa, hasta que se desecha y termina inundando. Pueden ver ustedes la masividad de la ropa arrojada en el desierto de Atacama. El desecho de la ropa es la segunda causa más contaminante. De esto tenemos que tomar conciencia y el código lo hace, pero usemos estos instrumentos. Y el último aspecto que me parece importante del campo de aplicación de derechos fundamentales es en el mundo digital, que hoy es tan relevante porque estamos asistiendo a un nuevo escenario, Y no es solo la inteligencia artificial, es una multiplicidad de innovaciones que ocurren al mismo tiempo y aceleradamente. Nosotros podemos hablar de inteligencia artificial y a veces lo vemos como algo lejano, pero la inteligencia artificial hoy es el chat, pero hay muchísimas áreas de inteligencia artificial. Pero tenemos tecnologías de la vida que pueden modificar el código genético. Tenemos un cambio enorme en muy poco tiempo. Yo le dediqué un libro a mi abuela hace unos años, cuando tenía 84 años y falleció, y dije, en su infancia nació el surgimiento de la cocina, la heladera, el televisor, el avión, el viaje a la luna, los trasplantes, todo cambió en su vida. Después me di cuenta que yo también, cuando me digo, yo nací cuando no había, y casi toda mi vida, en mi infancia, no había internet, no había teléfonos celulares, nada. Teníamos que hacer las llamadas y esperar. No teníamos Netflix, no teníamos YouTube, no teníamos Wikipedia, no teníamos computadoras, nada. Para escribir un libro nosotros teníamos que cargar esas pilas y llevarlas. Cuidado, cualquier persona de 30 años o de 40 años le cambió la vida. Ese es un salto
que vamos a ver cada vez más pronunciado. Entonces, cuidado, acá hay otra idea simple que yo trato de transmitir. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una generación le enseña a la anterior. Y esto no ocurrió nunca. Nosotros lo vemos con los chicos que nos enseñan a usar el último programa. Pero cuidado, el mundo está en manos de esos jóvenes, muy jóvenes, que no tienen experiencia, que están creando una gran cantidad de tecnologías y nadie sabe para dónde vamos, ni cuáles son sus efectos colaterales, o si puede esto llevar a la extinción de la humanidad, como han dicho algunos, o a la irrelevancia de lo humano. Entonces, este es el conocimiento tecnológico, pero la sabiduría es otra cosa, ¿eh? Los grandes problemas que genera la tecnología son similares a los que hemos visto siempre, porque es el abuso, el control, la invasión de la privacidad. Entonces, nosotros acá tenemos instrumentos para aplicarlos. Por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos donde un chico se suicidó porque el chat se lo aconsejó. Le aconsejó cómo suicidarse. Hay hoy en Argentina muchísimos casos en los cuales hay bullying. Hay casos en los cuales se le quita la ropa a una niña y se la desnuda por una fabricación que se hace muy simplemente, o la cancelación en las redes sociales. Este es el nuevo mundo que tenemos, no es solo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, pensemos en el futuro. El código también tiene herramientas. A mí me gusta mencionar algunas. Por ejemplo, en 1770, donde nosotros trabajamos sobre el entrometimiento arbitrario en la vida privada, que era una norma que introdujo Borda en el año 68 y la ampliamos. Y dice: el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena, publica retratos, bla, 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 y dice, y por cualquier medio perturba su intimidad. Y hay una tutela preventiva y resarcitoria en ese artículo. Entonces, ese artículo sirve para trabajar en las redes, porque no vemos tantas acciones defensivas en las redes. Y hay que usar estas herramientas para decir, cuidado, acá y ya en el mundo se están usando. Nosotros tenemos los instrumentos legales. Frenar el entrometimiento en la vida privada, frenar el bullying, frenar la descalificación, frenar todo lo que vemos que es tan deprimente en la vida cotidiana, lo podemos hacer a través del derecho. Entonces tenemos un enorme campo en el mundo digital. Entonces, resumiendo, digo, no hay una separación de lo público y lo privado, hay una comunicabilidad de principios que son todos estos derechos fundamentales que nosotros hemos mencionado y que son perfectamente aplicables tanto en el mundo físico como en el ecosistema digital que tenemos por delante. Pensemos nosotros que cualquier chico que hoy tenga 10 años, cuando sea adulto va a tener toda su vida en el mundo digital. Y lo van a controlar de pe a pa, todo. Y va a pedir trabajo y van a saber su código genético. Y va a pedir un seguro y le van a decir que lo va a pagar más caro porque tiene una enfermedad que detectaron en su historia clínica que está en el Big Data. Y va a decir, bueno, yo quiero integrarme a tal lugar, y va a decir, no, porque usted fue a una fiesta cuando tenía 15 años y se emborrachó y eso está en el YouTube, en el video, todo. Entonces, cuidado, que estamos asistiendo a un control de la vida privada como nunca se vio. Y lo peor es que hasta ahora el derecho defendía la privacidad respecto de los que vienen de afuera, el Estado o las empresas. Lo que ocurre ahora, y esto muchos filósofos lo están diciendo, que nosotros somos los que damos los datos. Entonces, cuidado cuando damos los datos a cualquiera, ¿eh? Y sobre todo, podemos usar lo que ya se reconoce bastante en el derecho actual, el derecho a la transparencia, es decir, pedir, a ver, ¿qué hacen estos algoritmos? ¿Cómo funcionan? Y el derecho a la propiedad de los datos. Si yo le doy los datos, pero usted no lo puede vender a otro para que ese otro lo junte y a su vez darme una base de datos que me ofrezca
Porque es muy simple, todos lo vemos, ¿eh? Hacemos una base, un reconocimiento de datos en un lugar y nos llega de otro lugar, porque se transfieren. Eso no se puede hacer. ¿Quién es el dueño de los datos? Nosotros, cada uno de nosotros. Entonces la protección de los datos es muy importante. Bueno, esto plantea una gran cantidad de conflictos a los cuales Aida aludió, que requieren también pensar diferente. Por eso nosotros incluimos en el artículo 3 la idea de la obligación de fallar razonablemente. ¿Qué significa esto? Que tenemos que saber dar previsibilidad en las sentencias y armonizar principios competitivos. Esto ya hay varios fallos de la Corte, que yo los voy a citar muy rápidamente, pero por ejemplo en el fallo Menéndez, que está publicado en la ley en 2023, dice: los jueces tienen la obligación de resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Esta regla, que tiene recepción en el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, es aplicable a todo tipo de sentencias. Esto, primero, es una regla general para todo el sistema. Después, esto obliga a distinguir entre reglas y principios. Las reglas tienen una definición clara del supuesto de hecho. Para mí el modo de explicarlo más simple es con el tránsito. Nosotros podemos regular el tránsito con reglas. No se puede pasar la velocidad porque la velocidad máxima es 120, 130, 150, 70, lo que sea. Pero no podemos regular la circulación en base a principios. Por ejemplo, le digo, usted tiene que circular de acuerdo al principio de no dañar a otro. Porque entonces empezamos a calcular qué interpretación hará el otro respecto de no dañar a otro y chocamos. Entonces, cada uno tiene su campo. Entonces, en un fallo de Xi, que es un caso de Córdoba, que resolvimos en la Corte, dice: en este caso no se trata de una antinomia de reglas, sino de colisión de principios. La diferencia es relevante a la hora de argumentar y resolver un conflicto, porque en el primer supuesto conduce a aplicar una de ellas y excluir la otra, cuando hay reglas distintas. En varios de los casos que contó Aida, esto sucede. La regla es clara. Mientras que la aplicación de un principio no desplaza al otro, sino que lo precede conforme a un juicio de ponderación en el caso concreto. Esto también lo dijo Aida. El caso concreto hay que ponderar. Ponderar. ¿Qué quiere decir ponderar? Que cuando nosotros desarrollamos un principio y hay otro competitivo, hay un punto de optimalidad. El caso más simple para mí es el que resolvimos en la Corte cuando ocurrió la pandemia, y ahí se discutía el derecho a la educación y el derecho a la salud. Ese fallo lo pueden leer, sobre todo yo desarrollé bastante este tema porque me parecía importante entender de qué manera se armonizan y ponderan principios competitivos. ¿Hay que proteger la salud? Sí, es un principio. Si protegemos la salud porque hay una enfermedad que era el COVID, no hay derecho a la educación, porque evidentemente nos vamos a morir o nos vamos a enfermar. Ahora, si protegemos la educación, ¿hay un derecho a la educación? Sí. Si lo protegemos y dejamos que los chicos vayan a la escuela, no hay derecho a la salud. Entonces, hay un punto donde empiezan a colisionar. ¿Cuál es el punto adecuado para resolver y ponderar? Lo que la Corte dijo es que hay un derecho a la educación y hay un derecho a la salud. En el caso se venía aplicando el derecho a la salud, restringiendo el derecho a la educación, pero ninguna protección puede afectar de manera esencial un derecho. Entonces acá, como se había prolongado en exceso la restricción por razones de salud, había una afectación esencial del derecho y entonces se dijo: hay que rehabilitar la educación y el derecho a la educación es asistir a las escuelas, y se normalizó la situación. Pero es un caso claro de que necesitamos ponderar, porque la sociedad polarizada no pondera, es A o B. Y
la maduración que nos exige el derecho es ponderar, es tratar de buscar equilibrios. Entonces, todo esto que está en la Constitución y está en el Código, que son principios y valores, es importante que los tengamos en cuenta porque son perdurables en el tiempo, que es un concepto no menor. ¿Por qué? Porque los argentinos estamos muy acostumbrados, excesivamente, a la idea pendular, fundacional. Cada vez que viene alguien dice, bueno, ahora empezamos de nuevo y entonces todo lo que había lo borramos. Y esto es el mito de Sísifo, del trabajo inútil, ¿no? Uno empuja, 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 cuando llega, dice, bueno, acá logramos tantas conquistas, se cae la piedra y empezamos de nuevo, de nuevo, de nuevo. Es agotador. Entonces, este es el momento en el cual nosotros, que somos mujeres y hombres de derecho, tenemos que decir, no es así. No es así. Porque los argentinos y la Argentina tienen una identidad. Y se han tomado opciones muy claras en la Constitución, en el derecho privado, en la jurisprudencia y en toda la tradición jurídica argentina. Y este es un caudal importante. Por ejemplo, podemos nosotros decir, vamos a proteger los derechos fundamentales garantizando memoria y justicia a través de los juicios de lesa humanidad. Esto lo hicimos durante muchos años, todos los poderes del Estado, todos los partidos políticos, desde el juicio a la Junta hasta ahora, la Corte, los tribunales inferiores, también el Congreso, todos los partidos políticos. Entonces, nosotros dijimos en muchos discursos en la Corte, esto forma parte del contrato social de los argentinos, es una identidad. Ahora, no podemos decir, bueno, ahora empezamos de nuevo. Otro ejemplo, nosotros queremos una sociedad donde haya pocos que ganen muchos y muchos que ganen poco, una enorme desigualdad y concentración. No, porque lo han explicado Aida y supongo que todos los que lo precedieron, nuestro derecho no dice eso. Y nuestra identidad como país es una identidad donde nosotros sabemos que hay movilidad social. Porque mi caso, como el de muchos de ustedes, hemos empezado muy de abajo, con padres que se esforzaron, que trabajaron. Mi mamá era maestra, mi papá viajante de comercio. Y la escuela pública y la universidad pública nos dieron esa movilidad. Y gracias a eso, esa es la igualdad, ¿no? Real de oportunidades. Y eso está garantizado también durante muchísimos años. ¿Vamos a empezar de nuevo? No. Lo mismo sucede con todas las políticas de género. Nosotros hace muchísimos años que trabajamos en política de género. Hemos creado en la Corte la Oficina de Violencia Doméstica de la Mujer, pero además eso nació en las calles, fue ascendiendo y entonces forma parte también de la identidad argentina. Entonces, cuando nosotros hablamos en estos temas, a mí me parece que lo más importante es que tengamos en claro estas ideas simples, por más que afuera parezca que todo es muy complejo. Si nosotros tenemos claro estos principios y no los cambiamos circunstancialmente por razones de conveniencia o porque viene alguien y nos dice ahora refundamos este país, los mantenemos, somos coherentes, así vamos a tener no solo un país mejor, sino una pasión. Ustedes habrán escuchado a Aida y también me escucharán a mí. Nosotros hablamos con mucha pasión porque creemos en estos valores que hay que defenderlos siempre. Cuidado, yo creo que es un momento histórico, no solo en Argentina, en el mundo, donde hay todo un consenso que está siendo cuestionado. Y si nosotros destruimos ese consenso, perdemos la identidad de país, la identidad cultural, la identidad de cada uno de nosotros. Entonces, yo digo esto porque lo que veo también y que me preocupa mucho es la desilusión. Porque cuando esto ocurre, bajamos los brazos. No, y empezamos de nuevo, esto no sirve, esto no va. No es así. Nosotros tenemos que luchar por lo que creemos.
luchar por lo que tenemos, por nuestro capital cultural, por nuestra identidad. Y por eso el derecho es importante. El derecho se hizo en la lucha social, cuando hubo conflictos. Entonces, estemos a la altura de los acontecimientos, no bajar los brazos, pasión para defender estos ideales. Muchas gracias.